Bienvenidos a La Economía, soy Juliana González. Un 1 de mayo con muchas efemérides. Entre ellas es que entra en vigor de forma provisional el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. Según la Comisión Europea, los mayores beneficios se concentrarán en la industria automotriz, la ingeniería mecánica y el sector químico. En estas áreas, las exportaciones europeas podrían crecer hasta los 50.000 millones de euros acumulados hacia 2038, una cifra muy superior a los 8.900 millones de euros que se prevé exporte el Mercosur hacia Europa. Bruselas presenta este acuerdo en un momento de creciente tensión geopolítica y comercial. Un acuerdo que llega en tiempos marcados por la necesidad de diversificar mercados, impulsado, como no, por esa política arancelaria de la administración Trump. Y nosotros nos vamos hasta Bruselas para hablar sobre este acuerdo que entra de manera provisional con la periodista Ana Lázaro, a quien ya vemos. Ana, un gusto saludarte. Cuéntanos qué cambia con la entrada en vigor provisional de este acuerdo negociado durante un cuarto de siglo. Lo primero que hay que decir es que los cambios no se van a producir de la noche a la mañana, sino que van a llegar progresivamente y dependiendo del sector. Algunos aranceles van a desaparecer inmediatamente. Me refiero, por ejemplo, a los aranceles a los vinos de alta gama. Otros van a ir desapareciendo progresivamente y a lo largo de los años. En este caso, me refiero, por ejemplo, a los automóviles. Y finalmente, para los sectores que se consideran más sensibles, como la carne de vacuno y las aves de corral, se han impuesto cuotas. Y hoy precisamente lo que ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, es que esta aplicación temporal va a servir para demostrar que no había necesidad de tener tanto miedo y que se han tomado las precauciones necesarias para evitar problemas. Ana, a propósito de esas previsiones, hay que reconocer que en parte de Europa, como en Francia, en Polonia, hay quejas de que liberar a los aranceles de las mercancías del Mercosur sería injusto con sus propios productores, que deben respetar estándares ambientales altos. Cuéntanos cómo queda en realidad ese tablero de ganadores y de perdedores. Esto depende mucho de quién cuente la historia. Para los europeos, por ejemplo, se abren grandes posibilidades en el ámbito de la automoción o también de la industria química, y eso es algo que algunos países del Mercosur temen la competencia de estos sectores. En cambio, si hablamos del sector agropecuario, son los grandes productores de carne, pero también de arroz o de azúcar de los países del Mercosur, los que ven muchas posibilidades en el mercado europeo, y eso es precisamente lo que ha provocado la cólera de los agricultores aquí en Europa. Ahora se abre un periodo de test para ver si estos miedos serán fundados o no. Hablemos de eso precisamente, Ana, porque esta aplicación resulta provisional a la espera precisamente que se pronuncie el Tribunal de Justicia Europeo. ¿Qué pasa si se pronuncia en contra? Pues va a depender mucho de cuáles sean los argumentos que utilice, pero lo primero que podríamos ver es que se frenaría la ratificación, y también es muy probable que la Comisión Europea tenga que renegociar algunos de los capítulos que el tribunal podría poner en cuestión. En cualquier caso, esto daría mucha fuerza a los países que se oponen al acuerdo. Estoy pensando, por ejemplo, en Francia. Y también sentaría jurisprudencia de cara a los nuevos acuerdos que la Unión Europea quiere firmar. Y esto ocurre en un momento muy significativo, porque, como acabamos de ver, Trump ha vuelto a imponer aranceles a los coches europeos, y esto va a dar argumentos a Bruselas para seguir negociando otros acuerdos con países que considere más fiables. De momento entra en vigor de manera provisional. Ana Lázaro, muchas gracias por estas informaciones desde Bruselas. A vosotros. Y hablamos ahora de uno de esos sectores, porque en 2026 los países del Mercosur concentrarán el 43% del comercio mundial de carnes, con exportaciones cercanas a los 6 millones de toneladas. Los grandes productores de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay ven en el acuerdo comercial con la Unión Europea una oportunidad clave y reclaman mayores cuotas de exportación fijadas actualmente en torno al 33%. Además de las carnes, la agroindustria y los exportadores de cereales como soja
figuran entre los sectores más beneficiados por la eliminación de aranceles en este acuerdo. Con 14 millones de vacas en un país de 6 millones de habitantes, Paraguay es uno de los 10 principales exportadores de carne vacuna del mundo. El sector ganadero ve oportunidades claras con el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea que entra en vigor provisionalmente este 1 de mayo. Así lo confirma el propietario de esta finca de 12.500 hectáreas en el departamento de Presidente Hayes, en el Chaco Central. Es un acuerdo que va a beneficiar al Mercosur y a la Unión Europea, porque por supuesto que no es que solo el Mercosur va a vender carne. La Unión Europea va a vender una serie de productos al Mercosur libre de aranceles. El principal intercambio será maquinaria pesada, tecnología industrial, autos y químicos desde Europa y granos, carnes y recursos naturales desde América del Sur. Una tonelada de un producto manufacturado, que puede ser un auto, por ejemplo, alemán o francés, tiene mucho mayor valor que esa misma tonelada de carne. Frente al temor de los ganaderos europeos, Pedretti resta importancia al impacto de la entrada de carne sudamericana. La cuota que nos da Europa de 99.000 toneladas al Mercosur, dividida la cantidad de habitantes de Europa, representa solamente el equivalente a 2 hamburguesas por habitante por año. O sea, es nada. También es tajante sobre las medidas propuestas por la Unión Europea contra la deforestación masiva producida por el sector agropecuario en América del Sur. Cada país tiene una legislación referente a la deforestación. Yo pienso que mientras se cumplan con las leyes vigentes del país, Europa no tendría que decir nada. El sector agrícola sudamericano también reclama más espacio para sus granos. En el Mercosur es mucho más factible producir alimentos sin las regulaciones o las exigencias europeas, solamente que hoy también Europa necesita importar alimentos para poder nutrir a toda esa gran cantidad de gente. Entonces, lo que queremos nosotros es poder ir creciendo a un mediano plazo y poder abastecer ese gran mercado. Desde el ámbito académico advierten del impacto social y económico en países con sectores altamente concentrados como el agro. Se está fomentando un comercio entre actores desiguales. Esto va a incentivar que los fuertes, que los grandes, tanto industriales europeos como productores primarios, exportadores de los países del Mercosur, sean los más beneficiados de esta relación comercial. El economista advierte además sobre efectos sobre las pymes. La agricultura también más a nivel familiar, a nivel de pequeñas fincas, tampoco va a tener mucha ventaja, mucho beneficio de esto porque producen más para mercados locales, mercados de cercanía. Un acuerdo histórico que abre oportunidades, pero también plantea desafíos. Y mientras unos aranceles caen, otros suben. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a agitar el comercio internacional tras amenazar con elevar hasta el 25% los aranceles a los automóviles y camiones procedentes de la Unión Europea, una medida que aumentaría la presión sobre los fabricantes europeos, en especial los alemanes, ya golpeados por la guerra comercial iniciada por Washington el año pasado. El anuncio, realizado de forma inesperada, plantea que los gravámenes subirán del 15% al 25% a partir de la próxima semana, aunque sin detallar todavía cómo se aplicarán después de que la Corte Suprema limitara parte de los aranceles previos. Trump justifica la amenaza por un supuesto incumplimiento de acuerdos comerciales por parte del bloque europeo. Y los aranceles del 100% impuestos por Ecuador a las importaciones colombianas entraron en vigor a la medianoche de este 1 de mayo. La medida intensifica la guerra comercial iniciada en febrero por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, quien acusa a Colombia de no hacer lo suficiente contra el narcotráfico y el crimen organizado en la frontera común. El mandatario colombiano Gustavo Petro rechazó esas acusaciones y respondió con aranceles de hasta el 75% a los productos ecuatorianos. Las tensiones comerciales y políticas ya impactan el flujo de mercancías en la frontera, según advierten empresarios que reclaman una salida diplomática. Venezuela celebra el 1 de mayo en un contexto de apertura económica. Ayer jueves, el gobierno firmó 2 acuerdos en materia energética con 2 empresas estadounidenses. Además, las exportaciones de petróleo de Venezuela aumentaron un 14%, alcanzando los 1,23 millones de barriles diarios en abril, la cifra más alta en más de 7 años. Es el primer 1 de mayo sin Nicolás Maduro.
La presidenta interina Delcy Rodríguez aprovechó la celebración del Día del Trabajador para anunciar que su gobierno aumentará el salario mínimo en torno a un 26%. El primer anuncio que quiero hacer es que el ingreso mínimo integral alcanzará el equivalente a $240. Debo resaltar que es el aumento más importante en los últimos años. Un grano de arena en un desierto, en un país con una inflación del 600% y con muchos trabajadores que apenas pueden permitirse llevar una vida digna. Debido a la mala gestión y a las sanciones de Estados Unidos, el país lleva años sumido en una profunda crisis. Con el actual acercamiento a Estados Unidos, el país volverá a recibir inversores extranjeros, especialmente para reactivar la industria petrolera. Empresas como Chevron y Repsol ya han puesto un pie en el mercado. El jueves se firmaron acuerdos con otras 2 empresas de Estados Unidos y las exportaciones de petróleo a ese país ya han aumentado considerablemente. Sin embargo, el gobierno de transición nombrado por Donald Trump es objeto de controversia política. Los sindicatos critican la influencia de Estados Unidos y reclaman un mayor aumento salarial. Ya viene 4 meses y Delcy Rodríguez no entrega cuenta, no hace nada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir con ella por 2 años, 3 años y ella está en campaña. Entre protestas y la reorientación económica, Venezuela intenta encontrar el equilibrio entre la crisis y el cambio. Y así llegamos al final de las noticias este 1 de mayo. Sigan con nosotros para más. Muchas gracias.